Buenas noches, muy buenas noches a todos los que en esta hora se conectan o en tiempo adelante puedan ver esta transmisión y recibir pues esta información que queremos darles en esta noche. Para bien de nosotros como pueblo cristiano, hay gente abocada a ello, a informarnos, a estar siempre al pendiente y que nos están siempre comunicando, pues, eventos, situaciones que en otros lugares es muy difícil, digamos, alcanzar y conocer. Pero también, lo más importante, que a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia, estamos siempre al pendiente de lo que Dios habla y por eso titulamos esta transmisión, pues, conociendo la profecía desde el pasado, abocándonos al presente hoy. Es decir, Dios habló en el tiempo pasado, le habló a generaciones pasadas, a un pueblo que él llamó, y le habla hoy a la iglesia por medio de su palabra, conociendo lo que ocurrió, lo que él profetizó, pasó para con su pueblo de aquel tiempo, y va a pasar con la iglesia hoy, el pueblo que él ha llamado por medio de Jesucristo, para que estemos siempre preparados, siempre apercibidos. Muchas cosas, podríamos decir, ya tenía tiempo sin transmitir, y que en todo este tiempo preparando material, revisando información, escudriñando la palabra, manejando, filtrando, porque muchas cosas uno recibe, mucha información uno recibe, y uno debe saber filtrar. No toda información que llega es fidedigna, hay que revisar las fuentes, hay que saber quién lo dijo, qué testimonio, si hablamos en caso de algún tipo de mensaje cristiano, qué testimonio bíblico y personal tiene ello, y todo eso conlleva a un trabajo laborioso, dedicado, cuidadoso, para ponerle a usted una información y que usted decida. Le presento como iglesia Jezreel Barquisimeto, mi nombre Manuel Guedes, Barquisimeto, Venezuela. Si algunos se conectan fuera, háganos saber de qué ubicación está, en qué lugar está, saludarle y también dejar un espacio al final para algún tipo de preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias y quizá, ¿por qué no?, algún tipo de crítica válida, si es con respeto y si algo no le agrada de lo que digamos acá. Siempre mantenemos un equilibrio respetuoso, no somos fanáticos religiosos, respetamos desde el punto de vista de fe, valoramos, por supuesto, por encima de todo, la palabra de Dios está primero, el nombre de Jesucristo y la valoración y cuidado de la iglesia del Señor de este tiempo. Pues bien, vamos a entrar un poco en materia. Eventos que han venido ocurriendo de manera muy acelerada, muy rápida, muy fuerte. Y yo tengo que siempre hacer un pequeño resumen introductorio para que podamos entrar en un sano debate, en una buena conversación, y aunque de este punto de vista el que está hablando soy yo, pero usted puede interactuar con nosotros, ya que podemos estar ahí conversando un poco. Y usted de una vez montándose en las preguntas y comentarios, y por acá nos vamos a estar conociendo. Y el resumen que les comento es que hay que ir un poco al trasfondo de toda esta situación. Cuando digo situación, es que estamos en un mundo totalmente convulsionado. Hoy veía un video que envió Ray Dalio, un muy conocido multimillonario estadounidense, y él pronostica en base a datos, en base a estadísticas, en base a la historia, que es inevitable un nuevo orden mundial, es que el viejo orden está pasando y un nuevo está emergiendo. Y usted lo puede ver, voy a buscar el último video de Ray Dalio. No voy a entrar en ese detalle, pero sí me llamó profundamente la atención
que siendo él estadounidense, siendo él proclive a todo lo que es el mundo, digamos, de finanzas, porque viene de ese mundo de Wall Street, y él, de manera muy clara, muy abierta, con qué intención, muchas veces uno debe cuidar con qué intención este tipo de gente poderosa dice las cosas. No podemos caer en el engaño y en la inocencia, o digamos, bueno, cuando digo inocencia, ante los ojos del Señor debemos ser limpios, puros, prudentes, pero cuando digo en el sentido de inocencia, no ser tomados por cautos, pues, por ignorantes. Siempre esta gente dice algo con una intencionalidad, pero él reconoce que hay un declive poderoso, muy grande, muy acelerado en los últimos años del mundo occidental, de la economía occidental, y él lo basa en lo que ha ocurrido en los últimos 500 años, auge, cenit de los imperios y declive, y luego el emerger uno nuevo. Lo dice así, usa ese término, para que no se me vaya a poner bravo usando el término o la terminología que muchos usan en política, pero no es política lo que hablamos acá, aunque hablamos desde el punto de vista geopolítico, hablamos desde el punto de vista económico, conocemos esas áreas, pero sobre todas las cosas hablamos desde la posición bíblica, con la ayuda del Señor, su palabra, y con el conocimiento de los años y la experiencia que Dios nos ha permitido conocer y usar. Ahora fíjense, no soy un geopolítico, no soy un analista de geopolítica, pero podría decir en base a lo que la Biblia me enseña, a lo que por años hemos estudiado, que podría validar un poco esa parte y basado en lo que estamos viviendo, repito, de manera económica desde el año 2008, la explosión en el mundo occidental y sobre todo en Estados Unidos, en el caer en una especie de juego de dominó, cayó un primer dominó y se fue acelerando año tras año, donde ya la parte económica ha ido en declive. Ahora entramos en una vorágine o en un acelerar en el mundo político o en el militar. En temas pasados, de nuestra página de YouTube, también esto lo vamos a reenviar por YouTube, la página de la Iglesia Jezreel de YouTube, y es importante que podamos nosotros ir valorando en qué tiempo estamos. Ray Dalio dijo al final de su video que bueno, hay formas de corregir, de cambiar, pero él usó un término que a mí me llamó profundamente la atención, y era que la única forma de que el ser humano cambie esta situación es que se hagan los correctivos a tiempo. Y yo me hice una pregunta: ¿está el ser humano deseoso de hacer correctivos? Yo pienso, desde mi perspectiva, no. Hay un engaño generalizado, hay una pugna poderosa, grande, grave, de poder en todos los ámbitos y sobre todo en el mundo espiritual. Ayer tuvimos un pequeño debate con respecto a lo que es el mundo espiritual, donde las divinidades marcadas en diferentes regiones del mundo tienen una fuerza, vamos a decir, de seguidores. En nuestro mundo occidental el cristianismo es lo que marca, pues. En el mundo, por ejemplo, de la India, hay un politeísmo muy, muy fuerte, pero hay una trinidad allá, no la voy a nombrar, donde una de esas divinidades, y aquí sí lo voy a decir, llamada Shiva, es la diosa de la destrucción o de la creación, según ellos. No lo estoy inventando. Y hablamos un poquito en ese debate que tuvimos, que por qué el ser, que es una especie de organismo, y de hecho lo es, de investigación física, que está ubicado en Suiza y que tiene participación de varias naciones europeas y financiado por gente muy poderosa económicamente, y que están experimentando años pasados, o este 5 de julio, un nuevo experimento, y que aunque son experimentos en base a fusiones, en base a partículas y una cantidad de elementos dentro de la física, hay una peculiaridad que nos llamó profundamente la atención, que en su entrada, en el ingreso de ese instituto científico, está una imagen de Shiva.
Claro, ellos explican pues, que ellos tienen la capacidad de destruir o construir en base a la física. Y ciertamente, cuando vemos la capacidad nuclear al principio, sirvió fue para destruir, luego, pero el creador o el ideólogo de ese potencial siempre lo creó con fines benéficos, pero el ser humano siempre va a buscar la vuelta, como decimos en criollo, para todo invento, todo lo que surja, sea con una capacidad bélica. Y usted sabe lo que ocurrió con el poder atómico, la descomposición del átomo, y luego con el nuclear, que se ha logrado un avance terrible, destructivo, que cuando eso se aplique, bueno, el mundo cambiará radicalmente, si puede quedar algo del mundo en una confrontación nuclear que se avecina. Yo tengo que decirlo de manera muy clara. Se avecina una confrontación donde alguno de los perdedores no va a perder bien, no va a querer perder e irse en derrota. Y esa es la tragedia que hoy vivimos. Y donde yo vuelvo a decir que Ray Dalio, con todos los argumentos que él plantea, muy válidos, respetuosos, en los cuales yo estoy de acuerdo 100%, hay un detalle: nunca en la historia de la humanidad, nunca, vamos a decir, usando los mismos términos de 500 años atrás, hasta hoy, el hombre ha tenido la capacidad destructiva que hoy tiene. Cuando pasó ese imperio, Países Bajos, luego Inglaterra, luego o Gran Bretaña, luego los Estados Unidos y el mundo occidental, hoy emergiendo con mucha fuerza y se toma como tal que va a ser China la portadora de esa llama o de esa herencia de ser el dominante. Pero hasta esa época del año 45 para acá, el ser humano no tenía la capacidad de infligirse un daño tan terrible mundial como hoy sí lo tiene. Ahí está el gran detalle, donde hoy estamos a las puertas en víspera de una confrontación que no tiene parangón ni ningún tipo de similitud con eventos pasados de nuestra historia. Ahora, yo quiero tomar un punto bíblico como referencia principalísima y quiero leerles lo que el profeta Isaías, advirtiendo a su pueblo, advirtiendo a su generación, advirtiendo aquel momento, él de parte de Dios habló. Nosotros hablamos en concordancia de la palabra de Dios. Si nosotros no vamos a hablar inventándonos algún argumento, algún alarmismo, no vamos a entrar en un miedo y en general de usted una especie de fanatismo porque el mundo ya se va a acabar y no, simplemente vamos a presentar argumentos bíblicos cotejados con lo que hoy está viviendo el mundo en base a la historia cíclica de este mundo, de esta humanidad, y usted tomará la decisión si estamos o no estamos a los albores, a las puertas de algo mucho más dramático que en el pasado ocurrió, que fue simplemente un cambio de gobierno o un cambio de poder, o un cambio de era, un cambio de orden, y entraríamos en un nuevo orden mundial, liberal, alternativo, o quedará el orden hasta ahora que ha gobernado. Usted tomará las decisiones a bien tomar. Simplemente le voy a informar en base a los acontecimientos, la historia bíblica, la profecía bíblica y el interín de las cosas que el mundo ha vivido en las últimas generaciones. Ahora fíjense lo que vamos a leer en el capítulo 28 de Isaías, el verso 21, y de ahí vamos a desglosar algunas cosas y vamos a tomar en paralelo o en simultáneo, digámoslo así también, los eventos que hoy están viviendo buena parte de la humanidad. Dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra. Presta atención a este detalle: su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña, escuche bien, su extraña operación. Presta atención a los detalles. Me gusta hablar en función de detalles. La Biblia no es un libro religioso, pasado, desfasado, que muchos lo toman como simplemente un referente para, revisar algunas cosas de X o Y cultura, sino que la Biblia es el lenguaje de Dios para hablarnos en cualquier tiempo y en este tiempo, para que nosotros estemos preparados y que nada nos tome por sorpresa. Cuando digo nada,
Es que la Biblia dice que Dios ha dado a conocer los tiempos, las razones de ello, y que Jesucristo, antes, previo a partir de este mundo, ciertamente le dijo a los discípulos, los más cercanos a él, que cuando eventos como los que estamos hoy viendo se estuvieran desarrollando, estuviéramos preparados, que era inminente su regreso. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Otro debate. Bueno, Jesucristo, tanto decir los cristianos que viene 2000 años sin venir, pero las condiciones del regreso de Jesús, como nunca antes, hoy están palpables, cercanas. Repito, no lo digo yo. Yo oigo gente hablando en el mundo económico, militar, político, que como dice la palabra, pues hasta las piedras están hablando. Hasta ateos, lo digo así abiertamente, gente que se dice atea, o agnósticos, así que no tienen una, digamos, fe o creencia, digamos, relativa en algo, reconocen que el mundo está en una situación de emergencia, de decadencia y de seria amenaza, y amenaza no cualquiera. Y yo decía ayer también en nuestra, digamos, o nuestro tiempo en la iglesia, a la cual compartimos la palabra y compartimos el tiempo, como mi función en la iglesia es pastorear, soy pastor. Ahora, decíamos eso, que el mundo como tal, en la situación que hoy vivimos, en la emergencia, se ha cambiado el lenguaje diplomático, como nunca antes. Siempre, aún en confrontaciones como Primera, Segunda Guerra Mundial, hablando de las confrontaciones de más alcance, siempre hubo un vaso comunicante diplomático para que, vamos a decirlo así, hoy en día no, todos esos canales de comunicación se han roto. No lo digo yo, lo dicen los diplomáticos de más arraigo, de más alcance, de las grandes potencias que están en pugna, en los dos bloques que hoy están enfrentados y chocando. Los vasos comunicantes están ya en un lenguaje que no es diplomático, sino es prebélico, por no decir ya bélico. Tendríamos cualquier opinión de ello, y como dijo un analista, que hoy se está peleando una tercera guerra mundial, pero con silenciador. Se están disparando con silenciador. Pero aunque suene jocoso para algunos, no es nada jocoso, porque hay muertos, hay hambre, hay escasez, hay una crisis en cierne económica terrible, y que para la gente seria que analiza Wall Street, los bloques poderosos occidentales en Gran Bretaña, Londres, Hong Kong, digamos los lugares donde se mueve la economía con gran poder, reconocen que si no se solucionan a la brevedad posible ciertos conflictos, la economía mundial va a entrar en un camino sin retorno, por hablar de economía. Y recuerde algo, toda guerra de toda época se ha peleado por dinero, por economía. No es verdad que las guerras se crean o se pelean por patriotismo, no, se pelean por recursos, se pelean por dinero, se pelean porque simplemente uno quiere desplazar a otro para tomar el control de la capacidad económica de un lugar o de otro. En pocas palabras, por eso usted ve que luego de la Segunda Guerra Mundial entraron confrontaciones para tomar los mejores terrenos, más fructíferos, hablando de terrenos de cualquier ámbito, no solamente explicándolo desde el punto de vista de agricultura, no, para explotar todo lo que el mundo debía ser explotado, y después que la Europa posguerra quedó arrasada, se aplicó un plan multimillonario para reconstruirla, pero se levantó una nueva élite muy poderosa económica que sirvió para que todo aquello que fue destruido, arrasado en la Segunda Guerra Mundial, una élite que se mantuvo siempre a la sombra, promocionando, no lo digo yo, usted puede investigarlo, los dos bandos, tanto el bando del eje como el bando de los aliados, para sacarle provecho económico a los dos. Simple. Siempre en la guerra hay un grupo que se va a beneficiar. En este caso no es la excepción. En esta guerra hay un grupo que no le conviene que se detenga tanto la guerra de Siria, la guerra de Yemen, la guerra de Ucrania y los diferentes conflictos que de baja o mediana intensidad hoy se pelean. Si hablamos de mediana intensidad, la guerra de Ucrania es una guerra de mediana intensidad, la de Yemen o la de Siria de mediana intensidad. Y guerras soterradas que están, por ejemplo, en Irak, Israel, Palestina, Israel
Irán no están en guerra abierta declarada, pero usted ve cómo se atacan constantemente. No hablar de lo que ocurre ya en lugares discordantes como Taiwán, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Rusia, Australia, Rusia. Entonces, paramos ahí porque son muchos los conflictos que como dicen por ahí, pues hoy en día se están ajustando. Lo que antes se podía dialogar en medio de confrontaciones, ya hoy no. Ya hoy hay una abierta confrontación. Pero fíjense los detalles, repito. Dice el Señor como en el monte Perazín. Uno investiga ese término y Perazín tiene que ver con quebrantamiento. Un lugar donde Dios no lo especifica. La palabra de Dios es el término monte Perazín, pero en el lenguaje de Perazín tiene que hablar con quebrantamiento. En algún lugar dentro de la historia bíblica, Dios ha quebrantado al pueblo de aquel tiempo. Y luego el valle de Gabaón también tú lo asumes, donde en medio de un conflicto, una guerra, Josué expresó y ocurrió un milagro portentoso donde se detuvo la luz solar por un buen tiempo, se libró una batalla terrible, se obtuvo una victoria grande, pero fue un término donde al final dice la palabra que Dios le permitió a aquel pueblo ganar venganza o lograr venganza sobre sus enemigos. Tomando esos detalles, porque son detalles que los traemos a colación hoy, nos damos cuenta que Dios va a quebrantar, como lo ha estado quebrantando desde unos años para acá, al mundo, y lo va a traer ahorita a un detener de todo. ¿Y qué cosa? Cuando yo leo los detalles de la palabra, le repito, hay que ser acucioso, eso sí, no se consigue de la noche a la mañana los detalles en la Biblia. Hay gente que le consigue cualquier cantidad de controversia o de contradicciones a la palabra de Dios, pero el detalle está que cuando tú te abocas, estudias, revisas, lees con dirección de Dios, cuando lo haces desde un punto de vista dócil, entiendes que hay mucho que investigar, mucho que conocer de la palabra de Dios, usar lo que Dios nos ha dejado como legado, como herencia, en la presencia de su Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús vamos encontrando argumentos muy poderosos de Dios para con nosotros, para estar preparados. Porque Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos está hoy más que nunca advirtiendo el tiempo que estamos viviendo. Y le advirtió a ese pueblo usando al profeta Isaías, luego usando a Jeremías, que venía un inminente resquebrajar, destruir, y una venganza de Dios sobre sus enemigos. Ahora, nosotros como humanidad no somos, Dios no nos ve como enemigo, pero la humanidad como tal se ha creado bloques de enemistad, de enemigos acérrimos, a muerte, que están llegando a una conclusión que no va a ser nada grata. Repito, está muriendo un orden antiguo. Es inevitable, no lo digo yo, repito, lo dice Ray Dalio, otros analistas más, o autoridades del mundo político, del mundo aún religioso, del mundo económico, del mundo militar, dicen que es inevitable un cambio radical de este mundo. Ahora, yo pienso, repito, que como nunca antes, Cristo nos está mostrando un rumbo a seguir, a guardar, a preservar, y nosotros a tomar muy, muy en consideración. Y yo voy a algunas cosas acá dentro de esta lectura que acabo de hacer, que si tú lo has leído, y yo la leí ahora con detalle, la he revisado varias veces, pero ahora me centré en los detalles, y qué poderoso es eso. Porque fíjense que vamos un poquito atrás, Dios amonesta al pueblo de aquel tiempo y nos está amonestando hoy a esta generación cristiana. Hoy nos hablamos entre cristianos, aunque somos respetuosos de cualquier, repito, gente que tenga un concepto de fe, y no obligamos a nadie a creer en lo que creemos, pero sí a tomar referencia a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, la cual valoramos por encima de todo, el nombre de Jesús, que es el nombre, sobre todo nombre, y la experiencia y el testimonio bíblico, con la cual al revisar la historia bíblica estamos asegurados de que lo que está ocurriendo hoy no es casual, Dios lo ha mostrado. Dice el verso 14, por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Dios. La gente se burla, ¿verdad?
La gente dice, no, estos evangélicos, o estos cristianos, o estos creyentes. Bueno. Y la gente dice, cada uno dice de una forma, vamos a tomar el relato bíblico, pero usted lo puede asumir o usar un sinónimo, dice, pacto tenemos hecho con la muerte. Esto es una expresión muy dura de parte de Dios de lo que la gente en aquel tiempo decía. Es decir, nosotros estamos garantizados para muerte, ¿cuál es el problema? La gente dice, de algo hay que morirse. Bueno, ellos decían en aquel tiempo, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro. También se podría decir, aún con el propio infierno. Cuando pasa el turbión, cuando pase una especie de tormenta o de sacudón o de quebrantamiento, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Hay gente que se siente tan segura en este mundo hoy, que está, ayer decíamos eso también, la gente indiferente, la gente no le importa, o la gente confundida, o la gente muy atemorizada. Pero la realidad que hoy tenemos que ver es que Dios nos ha preparado para este tiempo, si es el tiempo definitorio, si es el tiempo donde Dios nos está mostrando la inminencia o lo inminente del retorno del Señor Jesucristo, y que tenemos que estar preparados porque Él nos va a guardar. Eso estamos seguros. Yo no voy a generarle a usted una expectativa de temor, sino una garantía y una esperanza en Cristo Jesús, que a pesar de que todo va a entrar en un acelerar o acelerarse lo peor, Cristo Jesús nos ha marcado para que en medio de todo esto estemos preparados porque Él regresa. Así de sencillo. No podemos inventarnos otras expresiones. Ahora dice, no llegan a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. ¿Cuánta mentira hoy? Los políticos, por ejemplo, ¿cuántas mentiras? ¿Cuántos los economistas, la gente que maneja la finanza? ¿Cómo ha caído? Y dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. Yo no voy a andar con remilgo ni con remiendo. Aquí hay que hablar las cosas por su nombre. Y Jesucristo, cuando nos mostró en la palabra que el príncipe de este mundo es el que tiene el control de este mundo, no le esté creyendo cuentos a pajaritos preñados, como decimos en criollo, de que tal o cual gobernante es mejor o peor que otro. Todo gobierno en este mundo sin Cristo Jesús está destinado al fracaso. Punto. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, verdadero apóstol, por cierto. Eso de apóstoles por ahí, yo siempre voy a poner en entredicho, porque hoy, pero ya esto es un paréntesis que yo hago por si alguien todavía cree en esas situaciones. Ahora fíjense algo, ellos tenían puesta su confianza y su refugio en la mentira, en la falsedad. Nos escondemos, dicen ellos, o nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Aquí, por supuesto, tenemos que decirlo, Jesucristo es esa piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Por eso el cristiano tiene que estar estable, ecuánime, equilibrado, sin el emocionalismo que hoy se mueve en diferentes esferas cristianas. Un cristiano verdadero tiene que estar basado en la palabra, en el testimonio que nos ha dado Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, no para pegar 4 brincos, 4 lenguarás, sino en la sobriedad, como dice la palabra, hacer todas las cosas en orden, sobrio, viendo que los tiempos que hoy vivimos son muy, muy, muy malos, muy, muy, muy peligrosos. Ahora, él dice que esa piedra preciosa, de cimiento estable, el que creyere, nos habla el Señor a nosotros, no será, como dice ahí, no se apresure, no vaya a la ligera, no tome las cosas de manera rápida. Repito, hay mucha gente analizando, muchos cristianos, muchos respeto profundamente, sigo los 4 cristianos respetuosos de la palabra, de los acontecimientos, los sigo, los escucho, toman atención lo que ellos están argumentando a la luz de los acontecimientos, cotejándolo como base, como fundamento la palabra. Entonces, en base a eso, sí, pero también hay mucha gente especulando, hablando, usando la plataforma del evangelio o del evangelismo o de la palabra o de la Biblia para traer cosas que no están en correspondencia a la palabra ni a lo genuino. Y otra gente politizando la profecía bíblica. Es triste decirlo, pero es una realidad. Estamos en un mundo sumamente politizado. Repito, 2 bloques muy fuertes, y esto no es una razón de política ni de izquierda ni de derecha, o me importa ni me interesa hablar en esos términos, lo digo claro, no me interesa la política, me interesa es la palabra de Dios, los acontecimientos proféticos que hoy Dios por la palabra nos ha anunciado de antemano, y que tenemos que estar preparados para todo ello, conociendo los tiempos que Dios está marcando en este tiempo.
Y ahí dice que ellos estaban asegurados, estaban tranquilos, se sentían, pero Dios habla de una piedra, de angular, preciosa, de cimiento estable. Y el que cree en Jesucristo no se apresure a dar número, a dar fecha. Yo escuché en estos días a un mexicano famoso en el aspecto de profecías. No lo voy a nombrar porque le respeto en el fondo cosas de él que yo valoro. Pero él dio una fecha, pues él valoró la fecha y él dijo, bueno, si esa fecha, él dio un tiempo adelantado, ¿ves? Una fecha adelantada. Si dentro de tal año no pasa, o el año que yo profetizo ya va a pasar esto, estoy usando un lenguaje aquí codificado porque no quiero atacar a nadie en el aspecto. Ahora, a los que sí hay que atacar, no tanto por atacar, sino, ¿cómo llamarlo? Defender, siendo un buen defensor de la palabra, aunque dice por ahí, no, la palabra se defiende sola. Jesucristo no necesita defensores. No, él dijo que somos testigos de él, y un buen testigo del Señor debe defender, y lo dice la palabra, defender la palabra de Dios. Pablo lo hizo, Juan lo hizo, pagaron un precio muy alto por hacerlo. Hoy esta generación de cristianos debe defender férreamente la palabra del Señor, no caer en las contradicciones en el juego, que hoy hay gente hablando cosas que no son concordantes a la Biblia. Tenemos que desnudar y atacar duramente, con respeto, con amor a la palabra, y aún con respeto y amor por esas vidas desviadas. Ahora, dice acá que no nos debemos apresurar. Dice él, el Señor, usando la lectura que estamos haciendo de Isaías 28, y ajustaré el juicio a cordel. No, esta no es cualquier cosa. Dios está ajustando. Dios mandó a medir el templo, la iglesia, y vio los desbarajustes que hoy están ocurriendo. Todo lo que ocurre en la palabra sirve para hoy un trasfondo histórico, bíblico, profético, para hoy decir, bueno, Señor, nos estás hablando, ¿verdad? Y ajustar el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Él es el que está nivelando todo. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. Luego que comience a pasar, está comenzando algo, repito, de manera más cercana a nuestra generación, 2008, pero si vamos más atrás, años 60, ocurrieron varios eventos dramáticos en el mundo. Años 70, otro dramatismo terrible, como decirle uno, por ejemplo, que lo veía en el documental que hizo Rey Dalio, es que en los 70 se quedó literalmente Estados Unidos sin poder, digamos, del dólar como moneda de referencia mundial. Es un tema mucho más complejo, pero hubo una crisis ahí en los 70, luego aunado con la crisis del 73, la guerra del Yom Kippur, le trajo una catástrofe de los precios del petróleo que se dispararon con esa guerra del Yom Kippur, Israel y una cantidad de países por ahí, empezando por Siria, sobre todo con Siria, pero otro detalle ahí lo podemos hablar en próximas transmisiones con respecto a eso, tomando, repito, como referencia el pasado, porque si desconocemos el pasado de la historia bíblica, desconocemos el pasado de la historia humana, ¿de qué podemos hablar? Y por ahí dicen, por mucho tiempo lo han dicho, que las personas que conocen o desconocen, mejor dicho, su historia o su pasado, están destinados a repetir la tragedia de su propia historia como humanidad. Y la humanidad parece que está más engañada hoy que nunca, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de lo interconectados que estamos. Fíjense, acá hay gente de diferentes nacionalidades o diferentes lugares, y que lo podemos conectar de esta forma. Hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos aquí en este momento conectada. Aquí estamos en Venezuela, gloria a Dios por eso. Les saludo a todos. Al final podemos entrar en un debate y una conversación, pero ahorita el punto es que en esta interconexión, en esta comunicación, parecería que el ser humano tiene todas las herramientas para mantenerse informado, pero no. Parece que hoy nos han metido en una onda de lo banal, de lo sencillo, de lo que no tiene valor, y los que están trabajando en la sombra y en el alto poder, los que están asumiendo y asimilando a que somos ignorantes, la generación más ignorante de la historia humana, y que el desenlace nos va a agarrar por sorpresa. Yo espero en el Señor que a usted no lo agarre por sorpresa el desenlace,
y que bíblicamente lo que estamos leyendo, el Señor lo marcó bastante antes de ocurrir los eventos que ocurrieron en esa región, en esa nación, en esa época, y hoy lo tomamos como referencia para que nada nos agarre por sorpresa. Ahora mire, ellos decían que cuando comience a pasar aquello, le dice el Señor a esa gente, van a ser pisoteados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero en el 19 hay algo que me mueve a pensar en eventos también para con nosotros. Luego que comience a pasar, Él nos arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Escuchen bien, estos términos son términos en un lenguaje bíblico, hebraico, en una forma del profeta Isaías hablar, conociendo su cultura, su entorno, pero también dejando como legado a este tiempo y poderlo nosotros discernir e interpretar correctamente. Está diciendo que espanto, que miedo, pasará día, noche, y usted ve cómo se han ido acelerando día tras día, hora. Muchas veces uno hora tras hora, a veces dura hasta altas horas de la noche revisando información, porque hora tras hora cambia la situación y no para mejor, para peor. Ahora pasará, y ciertamente espanto el entender lo oído. Hay gente espantada. Hay gente realmente en el mundo económico, político, muy preocupada. Ni hablar del mundo espiritual, religioso. Dice el 20 ahora, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Hay tiempo corto, no hay donde mucho refugiarse, donde mucho, todo se está estrechando, todo se está cerrando, y repito, porque Dios dice, se levantará para quebrantar, como en el valle de Gabaón, para tomar venganza, y está enojado el Señor para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Extraño, hay cosas extrañas. Alguien me decía, pastor, están pasando cosas muy extrañas en el mundo físico, espiritual, en el mundo religioso, en el mundo. Hay cosas muy extrañas que duraríamos horas, días debatiendo. Apariciones, manifestaciones, profecías cumpliéndose, expresiones dentro de la cristiandad absurdas, cosas ilógicas. De los últimos 30 años para acá ha habido un acelerar en los cambios doctrinales, en las posturas respetuosas a la palabra de Dios, y hay unas locuras que se están haciendo en la cristiandad. Vamos a generalizar, pues, no todos los cristianos, por supuesto, pero que llaman profundamente a reflexión, y tomamos como vértice o como punto referencial esta última generación de cristianos llamada la Odisea. Pues, busque el término donde aparece la Odisea en el libro de Apocalipsis. Ahora, dice luego, ahora pues, dice 22, no te burles, para que no se aprieten más tus ataduras. El que se burla parece que a sí mismo se está poniendo la soga al cuello. Los burladores, dice el apóstol Pedro, ¿dónde están los burladores? O los que dicen por ahí, tanto tiempo, estoy parafraseando a Pedro, con respeto por supuesto lo digo, parafraseando lo que a Pedro se le dio para su tiempo, donde a Pedro se le burlaba o se le causaba o se le decían cosas burlescas, o decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya la gente, en tiempo cercano de la partida del Señor cuando partió, luego de su resurrección, un poco tiempo después ya la gente pensaba que era rápido su regreso, y aún para nosotros los cristianos nos ha hecho difícil entender por qué el Señor ha tardado, pues. Pero él dice en su palabra que el que tarda, que aunque ha tardado, no nos preocupemos, que hoy en día podemos decir que se apresura su regreso. Y decirle, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y Pedro dice algo que debe mover a reflexión. Él dice que al principio, o en la primera destrucción de esta humanidad, Dios usó el agua, el diluvio. Pero para este tiempo, la destrucción va a ser por fuego. Y que Dios ha tenido paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero lamentablemente, fuego, repito. El hombre tiene la capacidad hoy de destruirse con fuego. ¿Sabe de qué hablo, verdad? Termonuclear, térmicas, hidrógenas, o de hidrógeno,
o de capacidad insospechada, o como dice por ahí un líder, de que apenas ellos están en muy convencional forma militar de avanzar militarmente en una guerra. Pero cuando se desate lo que se va a desatar, y lo tengo que decir, parecería que es inevitable, porque repito, uno de los bandos que se ve en derrota va a asumir una doctrina que se usa en Israel, la doctrina Sansón. Israel tiene esa doctrina y no lo estoy inventando, usted puede investigarlo. Y la filtraron, la dejaron pasar, colar, ups, se le ocurrió a alguien soltarlo así porque, ay, se me salió, ups, no. En ese mundo militar no se sueltan las cosas por casualidad, se sueltan con una intencionalidad. Ellos dijeron que, y eso ocurrió del Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur para acá, 73, que sí, porque ocurrió pues que Israel tuvo, Golda Meir, que era la primer ministro de Israel en aquel tiempo, ella preparó para una hora específica, si el avance del ejército enemigo llegaba a un punto que ellos se veían ya derrotados, doctrina Sansón, ellos prefieren morir con sus enemigos que ser, digamos, barridos de la faz de la tierra, que lo que los enemigos de ese pueblo, de ese lugar, sin entrar en valoraciones del pueblo de Israel hoy, si están bien o mal con Dios, es asunto de Dios con ellos. Tengo mi opinión muy válida a la luz de la Escritura, porque han rechazado a Jesús hasta hoy, pero eso no es el debate ahora. Pero ellos dijeron, bueno, atacamos nuclearmente Siria, Damasco, aunque eso nos va a causar un impacto terrible a nosotros, porque iban a ser atacados de diferentes flancos, diferentes formas, para atacar el mundo en aquel momento soviético. Ya hoy no existen los bloques soviéticos o el pacto de Varsovia, pero sí sigue ocurriendo que el pacto OTAN está ahí. Tengo que decirlo, la OTAN no es garantía de seguridad mundial, muy por el contrario, según los analistas, tanto dentro de Estados Unidos, lo dicen los analistas de poderosas fuentes militares de diferentes ramas y de diferentes áreas a nivel mundial, que la gran amenaza hoy en día no radica en Rusia, China, sino en la OTAN. No, puede tener usted debate conmigo y decir, no, pastor, la amenaza es Rusia, la amenaza es China, o Manuel, mira, no, ok. Pero viendo el declive del mundo occidental y el poderío que ellos han tenido ostentado hasta ahora, el declive, no lo digo yo, repito, lo dicen gente que conoce mucho mejor estos términos o estas materias que nosotros o que yo, lo dice, por algo lo dice. Entonces, vemos que el Señor nos ha dicho que estemos atentos. No te burles, se está apretando la atadura, porque destrucción, no lo digo yo, esa es la palabra, porque destrucción, final del verso 22, Isaías 28, ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor. Es un dato profético. No de un profeta por ahí que se levanta a decir algo, de un profeta bíblico. Los únicos profetas a los cuales yo respeto, los bíblicos. Cualquier profeta por ahí que se levante, chamarrero, como decimos en criollo, hablando pistoladas, profetizando cosas que no tienen nada que ver con profecía, no pueden ser respetados ni menos valorados. Pero la profecía bíblica, en la cual estamos hoy ceñidos, dice acá que hay una determinación de Dios de destrucción por la necedad del hombre, la burla del hombre, la negación del hombre de rectificar y cambiar, y que se ha oído por toda la tierra, dice el Señor, el Dios de todos los ejércitos. Está atento y oíd mi voz, dice el Señor, atended y oíd mi dicho. Aquí voy a detener la lectura. Ahora vamos a algunos puntos referenciales. Vamos a unas referencias ya en base a acontecimientos cercanos, muy cercanos. Creo que tengo tiempo. Ok, tengo tiempo. Estoy casi 50 minutos. Hace 5 años atrás, para ser exactos, Dios demostró que estuviésemos preparados como iglesias, o digo iglesia, porque Dios nos mostró usando gente de diferentes partes del mundo y uniendo, sin ponernos de acuerdo, que venían situaciones muy duras, muy difíciles. De hecho, hay testigos de eso, que me lo han dicho, pastor, en 2017 se nombró eso, se dijo eso.
donde venía una extraña situación, 2017, que iba a cambiar al mundo radicalmente. 2 años después, finales del 2019, empezaron a ocurrir eventos en lejanas tierras que empezaron a cerrarse, a trancarse, y luego del 2020 nos tomó a nosotros. Estamos hablando de esa época, de lo que algunos llaman la pandemia. Muy de acuerdo con ese término, por cierto. Un plan muy bien elaborado, porque son planes. La gente dice que hay grupos muy poderosos que preparan para su momento y para sus herederos planes con 100 años de antelación. Familias muy poderosas que vienen desde la Edad Media, no me lo estoy inventando, lo que llaman la nobleza negra europea. Busca el término, no quiero entrar en tanto detalle porque nos diluiríamos en muchas explicaciones. La nobleza negra, la banca internacional que está dominada por el sionismo, otro término que no me malinterprete, no soy para nada antisemita, pero el semitismo o los semitas incluyen a los árabes, incluyen a los judíos, incluyen a los israelitas. Entonces hay que conocer los términos. Hay gente que no, usted es antisemita y no sabe que los semitas vienen de una raíz de Sem y Sem. Bueno, ok. Ahora fíjense, cuando hablo de estas situaciones radical y con un nombre muy específico, corona, una corona, y ya usted sabe, un plan elaborado con anticipación que ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XX, la famosa gripe española. Pero el hombre ha tenido de los años 20 para... Y fíjense algo, dentro de la guerra bacteriológica, la primera vez que se usó guerra bacteriológica fue en la Primera Guerra Mundial. Hay gente que ignora eso. Imagínense, ya en la Primera Guerra Mundial el hombre tenía la capacidad de enviar virus y cosas así para contra sus enemigos causar un daño grave. Ahora, han pasado más de 120 años de esa situación. ¿Cree usted que el hombre hoy no tiene una capacidad bacteriológica de virus para causar o diferentes tipos de armas que hoy desconocemos, que están ahí en el secretismo? Las élites poderosas que han dominado este mundo, repito, de la media, si hablamos de ese término, edad media para acá, nobleza negra, sionismo, banca mundial, internacional, que no comenzó hace poco, comenzó hace siglos. Hay poderes, hay élites muy poderosas, pero le conviene a algunas un cambio de orden, a otras sí, que están invirtiendo. Mucha gente desconoce que estas poderosas élites de mucho poder adquisitivo, poderosos que están en la sombra, que no son muy nombrados, invierten en China a grande cantidad. Están socavando el dólar, ellos mismos. ¿Por qué? Porque están seguros de que el plan que ellos, desde hace muchos años atrás, empezaron a implementar, por eso se habla en la ONU, del 2030, el plan 2030-2030, o casualidad, no sé si es casualidad, alguien decía que qué cosa, no se ve quién puso las bombas en el monumento de Georgia. ¿Sabe qué pasó hace poco, verdad? Las destruyeron con una bomba, luego las derribaron todas con unas máquinas porque eran peligrosas, pero dice alguien, oye, casualidad, que eso está por todas partes rodeado de cámaras y ninguna cámara filmó quién llegó ahí, nadie. ¿Será casualidad o es que hay un plan ahí de destruir? ¿Con qué fin? Ya todo el mundo sabe lo que está escrito ahí. Por ejemplo, uno de los más dramáticos es que de reducir la población mundial, manejable dicen ellos, los que la pusieron, un tal J.R. Christian, algunos dicen que ese personaje vivió en tiempo pasado y era una especie de Rosacruz, un hombre muy versado, muy conocedor de ciertas artes esotéricas. Tampoco voy a entrar en ese detalle, pero las destruyeron. Pero decía ahí, reducir la población manejable a 500 millones de personas. Son códigos, son símbolos. Hay gente que debate. La gente cuando debate cosas simbólicas, muchas veces debate en base a la ignorancia. No estoy diciendo, no le estoy ofendiendo, porque yo mismo ignoro muchas cosas. Ignoramos muchas cosas. Pero con el transcurrir del tiempo, investigando, conociendo dentro del lenguaje simbólico bíblico y el lenguaje simbólico satánico que el mundo usa, hay que conocer el simbolismo. Por ejemplo, en publicidad, el simbolismo es muy importante. El usar ciertos parámetros simbólicos para vender.
o para marcar algo, o para mostrar algo que muchas veces puede estar oculto, pero es evidente para esas castas, para esas élites, y por ejemplo, derrumbar esas, decía alguien, analizando con detalle y con mucha seriedad, dice, eso puede ser un símbolo o una señal o un llamado de atención o un switch que se pasó para que esas élites sepan que algo inminente está ya por ocurrir. Estoy hablando en un lenguaje muy crítico que ellos hablan, pero que cada día en nuestra intercomunicación estamos muy adentrados a también conocer al monstruo, ese monstruo poderoso por dentro. Ahora, ¿quién gobierna ese monstruo? ¿O quién gobierna esas élites? ¿O los que tienen avaricia por el poder y por el dinero? Ya usted sabe. Dice la palabra de Dios, no yo. En raíz de todos los males, usando un poquito expresivo y extensivo, raíz de todos los males de este mundo es el amor al dinero, la idolatría al dinero, que aunque lo tengan por cantidades que nunca lo van a poder gastar, pasen 20 generaciones de ellos, quieren más, porque hay un componente espiritual en esta gente que acumula dinero, y entraremos en otro detalle que más adelante en próximas transmisiones vamos a explicar el poder persuasivo idolátrico del dinero para que ejerza un poder poderosísimo, terrible, en las mentes y en los corazones, en el espíritu de los que acumulan dinero. Por eso este cambio de paradigma, o este cambio de época, o este cambio de orden, llámelo como usted quiera llamarlo, también nos permite ver que dentro de todo ello, el mundo está trabajando, peleando, ajustándose, pero por encima de todo eso está nuestro Dios Todopoderoso, haciéndonos ver, entender, comprender, viviendo lo que estamos viviendo, que Él lo está mostrando a los que avisados, esforzados, estamos estudiando la palabra, deteniéndonos a conocer este lenguaje profético, simbólico del Señor en su palabra, y poderle expresar a usted de que tenemos que estar tranquilos, eso sí, pero también, como dijo alguien por ahí, tranquilizando a los que están intranquilos, pero también intranquilizando a los que están muy tranquilos. Yo quiero intranquilizarte si estás muy tranquilo, pero tranquilizarte también si estás un tanto afanado, preocupado, angustiado. No. Lo que va a pasar, lo dice la palabra. Hay tiempo, hay hora para todo. El Eclesiastés, el predicador dijo, hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Hoy el mundo está enfrentado contra un Dios soberano que no ha querido reconocer su necesidad y un Cristo glorioso. Y cada día el remanente es más pequeño, y Cristo en su palabra dice que el remanente será el que se ha de salvar. No lo digo yo, lo dice la palabra. No dice la palabra, como muchos han pretendido decir, que hay que ganar al mundo entero, y cuando se gana el mundo entero, el reino entero efectuándose y ejerciéndose el reino de Cristo entero en el mundo entero, es que Cristo va a venir. No lo dice así la Biblia. La Biblia habla de un declive, de una condición de pecado peor, de una decadencia más terrible en este mundo, de una condición más negada a Dios, más burladores a Dios, más atándose en este mundo, y ya preparados para la destrucción propia del hombre, hombre con hombre, muerte, pero Dios traerá realmente dentro de todos esos juicios la última palabra y la oportunidad de un mundo que va a cambiar radicalmente. No hay forma de que en Colombia también nos están viendo, saludos a José. Ahora, en Perú también, un sobrino allá, Erickson está en México. Ahora, voy a dejar un poquito acá esta parte y vamos a entrar en un debate de preguntas y respuestas. No sé si Sandra me va a ayudar por acá. Tengo a mi esposa por acá compartiendo ahí y revisando el chat. Y voy a saludar un poquito. Por acá está Legnis, mi sobrina que está en Chile. Gabriela, mi hija, que está en una población cercana acá, o una comunidad o una ciudad muy amada por nosotros. Mi hija Cabudare, somos ciudades gemelas. Está también por acá, por supuesto, Dianaudis, que está en Argentina. Saludos a Edison, que está en México.
por supuesto a Digna, a Hele, que están en Argentina. Y bueno, gloria a Dios, tengo bastante gente acá compartiendo, viendo y bueno, gloria a Dios. Ok, no sé si quiere, Joseph que está en Colombia, Joseph Durán, bueno, está llegando bastante reporte de gente conectada. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Les saludo a todos desde acá, Barquisimeto, Venezuela. Y bueno, si tiene bien alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, ¿por qué no? Alguna crítica, abierto estamos, no pensamos ni de cerca que no la sabemos todo y que somos incriticables, muy por el contrario, cuando recibimos una crítica aún muchas veces destructiva, la hemos recibido, le sacamos algún provecho porque decimos, bueno, Dios mío, si alguien nos critica de manera injusta, bueno, ¿qué más? Si contigo lo hicieron de manera radical, injusta, que nos queda a nosotros que somos el árbol, dice la palabra, que muchas veces tarda en reverdecer o que se seca. Ok, cualquier inquietud, sí, cualquier inquietud por acá puede compartir. Mi hermana Aracelis también, Ana Araceli desde la amada Cuba. Dios te siga bendiciendo, mi hermana. Cómo añoro volver a predicar, a compartir, a recibir de ustedes allá en Cuba, y parte de tu familia también está en Estados Unidos, tus hijos, tu hijo y tu nieto. Qué bueno también contactarte por acá. Saludos a nuestro pastor René. Qué bueno saber de ustedes por esta vía. Mariluz también está conectada acá en Barquisimeto. Bueno, qué bueno. Tratamos una temática hoy, después de un buen tiempo que habíamos paralizado transmisión. Estábamos transmitiendo y queremos agradecer profundamente, tengo que decirlo de manera pública, a nuestra hermana Álida Morales, que está en Estados Unidos, radicada en Miami, en Florida, y nos abrió la oportunidad de transmitir desde su plataforma Muro de Jerusalén, Puerta de Ovejas. Ocurrieron situaciones que tuvimos que atender acá, algunos acá lo saben, trabajo ministerial, trabajo familiar, que nos tomó mucho tiempo trabajando sobre todo en la obra de Dios, que estábamos ahí desde este año 2022, desde el principio de este año, reorganizando muchas cosas en la iglesia que estamos trabajando, crecimiento, detalles pues que teníamos que abocarnos muy firmemente en este lapso de tiempo, pero ya luego de tomar ese tiempo con detalle, con fuerza, hoy entonces decidimos, anunciando previamente, quizá esta parte no fue tan anunciada con mucha más antelación, pero bueno, también fue una especie de ensayo que estamos haciendo sin que sea algo, llamémoslo improvisado, no, esto está bien, repito, preparado, con detalle, con estudio. No me gusta improvisar estos temas, pero sí desde la plataforma de Jezreel, la iglesia a la cual Dios nos ha dado el servir a nivel nacional, y que gracias al Señor también puede alcanzar otros lugares, y que repito, le damos gracias a la hermana Álida Morales que nos abrió esa puerta para también desde ahí dar a conocer el nombre de la iglesia, el nombre de nuestro ministerio, que es del Señor, no nuestro, somos siervos, y recordar y reconocer su trabajo y la bendición que con ella tuvimos a compartir en los últimos meses, hasta hace un mes y tanto atrás, que decidimos detener todo, transmitir desde ahí, y hoy estamos transmitiendo desde esta plataforma llamada Jezreel, Facebook, pero también transmitimos desde YouTube. Esto lo vamos a retransmitir por YouTube y así poder mantener el contacto. Quizá para informarle, vamos a transmitir 2 veces por semana. Hoy lunes, posiblemente el viernes vuelva a transmitir. Mi esposa Sara también va a ocupar un espacio en estas transmisiones, y por YouTube igual, todo lo que transmitamos acá lo vamos a retransmitir por YouTube, porque es válido hacerlo así, pues también tenemos una cantidad de seguidores por YouTube, que tengo tiempo que no transmito por YouTube, bastante tiempo, pero ahora vamos a tomarnos este tiempo para transmitir. Ok, hermanos, hermanas, veo por acá, y les saludo a todos, de verdad. Voy a saludarles a todos así que en el nombre de Jesús usted pueda sentir la paz que en el Señor
sentimos acá, allá, en todo lugar donde usted esté. Recuerde que Cristo está presente con usted. Él dice que estará con nosotros, nos guardará de la hora de la prueba que sobre el mundo entero ha de caer. Recuerde que Él guardó su pueblo en la antigüedad, al salir en el Éxodo, en medio de tragedias, de dolor, de muerte terrible. Lo guardó en medio de las plagas, lo guardó en medio de los juicios de Dios sobre aquella situación. El mundo hoy está entrando en un juicio más terrible y Dios lo va a guardar. Estamos en el arca, en la barca, con Cristo Jesús, nuestro capitán, resguardados para vida y vida eterna. Estamos garantizados, no estamos aseverando un lenguaje religioso, estamos asegurándonos en el Señor, porque Él ha asegurado, y dice su palabra, que Él nos guardará para vida y vida eterna. Eso nos da a nosotros una tranquilidad, un respirar, y aunque el corazón se nos acelera con tantas situaciones, tantas amenazas, con tantas cosas que nunca habíamos escuchado, visto, que el mundo está hoy en una, repito, vorágine muy terrible, va a ocurrir. Lo que está escrito está, va a ocurrir, va a ocurrir. Y las advertencias de Dios son claras para con nosotros. Así es que, busque del Señor, agárrese del nombre sagrado, Jesucristo, el único. Guardará tu alma y la mía. Él nos guardará de la hora de la prueba. Busca en su palabra, léela con un espíritu dócil. Reconoce que solamente Él da respuesta a nuestras vidas. Busca dónde congregarte. Si no tienes dónde congregarte, busca, dile al Señor que te guíe. Siempre decimos, busca una iglesia que tenga fundamentos bíblicos sanos, que no se esté hablando de pactos, de promesas, de convenios, de sembrar palabra o sembrar algo económico. A Dios no se le paga por su bendición, a Dios se le obedece. Busca, porque hoy en día la tragedia es que hay mucha tergiversación, mucha falsa doctrina, y gente de afuera me ha dicho, pastor, es difícil conocer o conseguir una iglesia de sana doctrina, usando ese término. Hoy en día, aquí en Venezuela igual, es difícil, y no pretendemos haberlo alcanzado ya. Proseguimos a la meta, nos guardamos en el Señor, somos férreos apologetas, defendemos firmemente la posición bíblica, porque escrito está, y si Cristo defendió la palabra, nosotros aún más. Entonces no caemos en debate ni en controversias con nadie, que le harían daño más bien al que oye. Sí, con el que quiera tergiversar la palabra dentro de lo que hacemos, ahí sí entraríamos en un combate duro, férreo, por defender el alma o las almas que Dios ha puesto en nuestro cobijo, guardar y defender, cuidar, porque vamos a entregar cuentas por ellas. Y a usted que está ahí conectado, también pues mantenerle informado, comunicado de todos estos acontecimientos. Repito y concluyo, el mundo económico está en una catástrofe terrible, inevitable. Más o menos países están sufriéndolo, unos más, otros menos. Una crisis religiosa de todo tipo, tergiversaciones de todo tipo, confrontaciones soterradas, otras abiertas en el mundo religioso, otras alianzas ecuménicas dándose muy aceleradas. En el mundo político usted ve las renuncias, las partidas, los asesinatos. Vea cómo murió un primer ministro japonés hace unos días atrás, asesinado por alguien de manera muy extraña. Vea la renuncia de Boris Johnson en el Reino Unido. Vea lo que ocurrió en Sri Lanka hace nada, acelerado. Vea lo que sigue ocurriendo en Yemen. Aunque por la guerra de Ucrania nos taparon eso, en Yemen sigue ocurriendo una tragedia, una guerra terrible. Lo que ocurre en Siria, sigue una confrontación ahí de dos bloques. Entonces, las vísperas de las confrontaciones, Taiwán, China, Estados Unidos, Rusia, entonces la OTAN, en el mundo militar están ocurriendo confrontaciones, dicen algunos con silenciador, pero ya a punto de desencadenar en cosas peores. Entonces, política y mundo militar están muy entrelazados ahora. Así que bueno, váyanse preparando. Repito, el viernes con mucha posibilidad lo voy a estar anunciando ya con antelación. Y si algo ocurre, estaremos conectándonos, porque por esta vía podemos estar haciendo en vivos mucho más cortos que el de hoy, por supuesto, y mantenerlo informado. Bueno, veo que no me han hecho ningún comentario, ninguna pregunta, pero bueno, espero en el Señor que haya quedado usted satisfecho en lo que cabe, y en el nombre de Jesús
Si usted también puede comunicarse conmigo, tenemos ahí la forma de comunicarse por la página de la iglesia Israel. Y por privado también, no hay problema, vamos a mantenernos comunicados por WhatsApp, ahí están nuestros WhatsApp, o número de WhatsApp, de contacto, y bueno, ahí estamos. Pues. Bueno, me despido como siervo del Señor, oramos para que Dios nos siga guardando y con oración despedimos esta transmisión. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de servir a tu pueblo en este tiempo, en medio de tanta confusión, tanta controversia, tanto engaño, tanto miedo que hay en un mundo que no quiere asumirse en no buscar de ti, sino por el contrario, cada día se aleja más de ti, tu iglesia, tu pueblo. Hoy queremos acercarnos cada día más a ti, sabiendo que los tiempos son malos, peligrosos, pero que estamos resguardados por ti para vida y vida eterna. Padre, hemos hablado con el respeto debido a nuestros oyentes y los que nos han visto, no queriendo atacar a nadie, pero sí, Padre, diciendo por tu palabra que te hemos apercibido, porque hay burladores, hay gente que toma esto a la ligera, y queremos hablar en función de ello. Y con tu dirección, con tu presencia, con tu gracia, por tu palabra, con tu palabra, hemos dicho lo que hemos dicho, para gloria de tu nombre, bendición de tu pueblo, y nuestro deseo de ser útiles como siervos tuyos que son. Gracias por este tiempo te damos, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.